Ya está en vivo. Muy buenas tardes a los lectores, amigos y los que están indagando acerca de la verdad de la vida, porque de eso se tratan los libros, especialmente este libro, Las historias de la India. Aunque son historias muy intrigantes, con aventura, realmente lo más importante es su contenido filosófico, la lección, la enseñanza de cómo vivir una mejor vida. Prácticamente toda la literatura antigua de la India, y que hablar de esos libros que provienen de la fuente original de toda la literatura del Oriente, que se llaman los Vedas. Veda en el idioma antiguo, más antiguo de la India y del mundo, el sánscrito, quiere decir conocimiento. Y no solamente es un conocimiento espiritual, es un conocimiento de todo. Dando un ejemplo, nosotros solimos comprar cosas, aparatos especialmente, y siempre vienen con un manual. Y el manual es algo para poder entender cómo usar, o sea, para qué se usa. Entonces, los Vedas son como el manual de cómo usar el universo, cómo usar el planeta, cómo usar nuestro cuerpo, cuáles son las funciones de todos los diferentes aspectos de nuestra persona y cómo podemos aprovechar de ellos al máximo. Cuando yo compro algo, por ejemplo, si hoy en día uno compra un congelador o cualquier aparato electrónico, viene con una etiqueta que dice, ese va a conservar la energía a tal grado por tanto tiempo, te va a costar tanto. También el manual de los Vedas, o que son los Vedas, dice cómo puede vivir una vida más feliz, cómo uno puede estar libre de ansiedad, de angustia, cómo uno puede convertir cada instante en su vida en algo positivo y progresivo, cómo uno puede cambiar a los momentos más difíciles en los momentos más alegres. Ese es el propósito. Por ejemplo, aquí en el trasfondo hay 6 personas. Esas 6 personas se llaman los 6 Goswamis de Vrindavan. Ellos han tomado toda la gran literatura de la India, especialmente las literaturas más importantes, y han explicado, han elaborado sus significados. Especialmente el libro que estamos contemplando hoy,
que es un libro muy, muy interesante, muy bello, que se trata de 3 historias que provienen de una literatura muy antigua, maravillosa, que se llama Srimad Bhagavatam o Bhagavad Purana. Solo para entender un poco cómo es la literatura de los Vedas. Es muy interesante, antes que entramos en esto, que el idioma sánscrito, el idioma en el cual fue escrito todo ese libro y todos los libros que nosotros presentamos en el Bhaktivedanta Book Trust, son inmensas literaturas. Generalmente el sánscrito está escrito en un lenguaje poético. Es un lenguaje que se trata principalmente de lo más importante en la vida de cada uno de nosotros, que se llama el amor. Pero amor divino, no el amor moderno que quiere decir una atracción entre 2 personas. Pero de hecho todo el amor es atracción entre 2 personas. Pero las 2 personas, según los Vedas, es el supremo y el individual. Y vamos a hablar un poco más de esto después. Pero toda esa literatura se trata de cómo desarrollar el amor más potente, más placentero. El amor que en términos del antiguo sánscrito, Anandam Buddhivardhanam, que aumenta nuestro gusto, nuestro placer, nuestra felicidad constantemente. Ese es el propósito de los libros que estamos presentando. Entonces, el sánscrito es un idioma tan perfecto. Por ejemplo, a veces, a través de diferentes conceptos de evolución, pensamos que los idiomas han ido desarrollando. Pero en las literaturas más antiguas que existen en el sánscrito, que son de miles y miles de años, y de hecho los Vedas, el conocimiento, ese gran conocimiento tan profundo de los Vedas, se extiende mucho más, pero fueron escritos hace más o menos 5,000 años, porque anteriormente las personas eran shrutidars, que quiere decir una persona que tiene memoria perfecta. O sea, todas las personas eruditas tenían una memoria así y no había necesidad de libros, porque esas personas, esos grandes sabios que abundaban mucho en la India en esa época, y todavía abundan, pero no tanto como antes. Ellos viajaban a todas partes sin dinero y sin necesidad de dinero, solamente dando conocimiento. Y la gente le daba un poco de arroz, leche, algo así, lo que podían dar, y ellos daban conocimiento perfecto. Pero hace 5,000 años empezó una época en la cual estamos actualmente, que se llama Kali Yuga, la época más materialista. En esta época tenemos menos memoria y es necesario literatura. Entonces la literatura de los Vedas proviene desde hace 5,000 años. Entonces el idioma de sánscrito existía hace mucho tiempo más. Es un idioma tan perfecto que NASA, la agencia de la exploración del espacio de Estados Unidos, usa el idioma de sánscrito para todos sus sistemas de computación, porque es un idioma tan perfecto. Entonces, cuando hablamos de las historias de la India, debemos entender la historia de los Vedas, la historia de la raíz de la cual proviene todo esto, de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, Vedas, hay 4 Vedas, y los Vedas están resumidos filosóficamente en una obra
que se llama Vedanta Sutra. El Vedanta Sutra, sutra en sánscrito, quiere decir literalmente hilo. Es un hilo, o en otras palabras, máximo conocimiento con mínima expresión de palabras. Es una obra para incentivar una meditación muy profunda en los conceptos filosóficos que están siendo presentados. Entonces, un idioma tan perfecto, tan sin errores, tan maravilloso, no puede haber evolucionado o salido de una sociedad o una civilización así, primitivo. Tendría que ser algo, por ejemplo, siempre juzgamos el nivel de comprensión humana de una civilización por sus obras literarias y el contenido de esas obras. El contenido de los Vedas habla de amor, habla de compasión, habla de amistad, y vamos a repasar las tres historias de este libro un poco más adelante para dar el ejemplo y también ojalá para despertar un poco más de interés entre todos ustedes en adquirir esos libros maravillosos. Los Vedas son tan profundos. El Vedanta Sutra fue tan condensado que de nuevo hace 5,000 años en forma literaria fue expandido en una obra que se llama Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam. Esta obra contiene 18,000 textos en sánscrito. Ese es equivalente en materia, por decir, materia prima de conocimiento de un libro de miles y miles y miles y miles de páginas. Entonces, esto es algo que no podemos entender la profundidad de del mensaje y de la información y del valor que tiene ese libro tan maravilloso. Entonces, los Vedas son la raíz de dos procesos que hoy en día se han vuelto muy populares en el occidente, que han existido por miles o millones de años, que es el yoga y la meditación. El yoga generalmente hoy en día nosotros podemos comprender como un proceso de ejercicios, de estirar los músculos, de respirar profundo, de entonar los músculos para que funcionen mejor, de tener un poco más de concentración, etc. Pero el yoga tradicional, el yoga original, tiene 8 fases. Y esto de las posiciones que vemos, que también es un gran logro de poder dominarles, pero se trata solamente de uno de los 8 procesos y el menos importante de todos los 8 pasos de yoga, que son nama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Entonces, el asana o las posiciones, de hecho en el yoga original solo había una posición, básicamente que se llama Padmasana, donde uno se sentaba en la posición de yoga. ¿Y para qué? Para calmar los movimientos físicos, para que
alimentar, poner toda la energía, subir toda la energía a través de chakras o diferentes puntos energéticos en la columna, en el corazón, subiendo hasta arriba, hasta aquí, que se llama Brahmarandra, donde el yogi antiguo, el yogi que ha meditado por años y años, puede voluntariamente salir de su cuerpo y adquirir un destino superior. Entonces, ese es el propósito de yoga. Yoga viene de una raíz, yug dhatu. Dhatu quiere decir raíz, que quiere decir vincularse. ¿No es vincularse con qué? Vincularse con el origen, vincularse con el supremo, vincularse con la meta de la vida, que es reconocer, recordar, reentrar en nuestra conciencia espiritual original. Porque todos los Vedas, las enseñanzas de los Vedas, las enseñanzas del libro Historias de la India, tienen como propósito de definir quiénes somos nosotros. Uno puede decir, bueno, yo soy Juan, yo soy María, yo soy esto, yo soy el otro. No, esos son nombres que fueron dados a nosotros en algún momento. Pero esencialmente, según las enseñanzas de todos los libros que nosotros estamos presentando, especialmente este libro, son para entender que yo soy espíritu. También en la Biblia, en cualquier religión del mundo, entienden que existe el alma, pero a veces no conocen. Nuestro maestro, Srila Prabhupada, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él enfatizaba en todos sus libros la importancia de entender mi identidad. Nosotros podemos ir a un manicomio y hay muchas diferentes identidades en el manicomio. Yo tuve una persona visitando uno de nuestros centros que decía un día, yo soy Hitler, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy fulano. Y nosotros estamos diciendo, yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy blanco, negro, moreno, chino, mexicano, etc. Pero los Vedas nos enseñan que no. Tú eres un alma espiritual perfecto, igual como todos. Por ejemplo, hoy en día hay tanto búsqueda de las raíces. En México hay muchos movimientos indígenas de recordar cuáles son nuestras raíces aztecas, mayas, toltocas, de diferentes grupos de habitantes del país, en otras partes del mundo igual. Pero en la India siempre han conocido nuestra raíz. Nuestra raíz es el Supremo y nuestra identidad es espiritual. En uno de nuestros libros más importantes, el Bhagavad Gita, dice Mamai Vamso Jiva Bhuta Jiva Loka Jiva Bhuta Sanatana, que todos nosotros somos partículas espirituales, partes y porciones eternas del Supremo. Entonces, eso es tan importante, porque si yo no sé quién soy yo, por ejemplo, si alguien, nosotros nos encontramos con alguien en la calle y dice, yo soy un conejo, ¿qué vamos a pensar? La persona un poco no está totalmente cuerda. Pero desde el punto de vista de los Vedas, desde el punto de vista de yoga, si yo digo que yo soy hombre o mujer o alemán o mexicano, entonces, desde el punto de vista de análisis de yoga, entonces una persona diría,
no sabe quién es. Por ejemplo, si yo tuviera aquí la foto de todos ustedes cuando tenía 3 meses y yo mezclo todos y yo digo, ok, ¿quién es quién? Nadie va a poder distinguir. Nadie. Y después tenemos las fotos de 5 años, que son totalmente distintos. Y luego las fotos de 20 años. Y luego las fotos de 40, por lo menos en mi caso. Y las fotos de 60 años, también en mi caso. Pero, ¿quién es la verdadera persona? Estos libros y las historias que están en el libro particular que estamos hablando hoy, las historias de la India, ese libro se trata de esto, de entender quién soy yo. Y otra cosa muy importante, entender por qué hay sufrimiento, por qué existe sufrimiento. Si yo quiero disfrutar, si yo quiero ser feliz, en nuestra sociedad moderna hay mucha preocupación de la evolución. Pero evolución, si todos queremos ser felices, ¿por qué la evolución no nos ha hecho una condición más favorable para ser feliz? Si esto es nuestro deseo de todos, de ser felices. Entonces, las enseñanzas de los Vedas van más allá, van al punto de contestar, ¿por qué? ¿Por qué existe el sufrimiento? Cuando no quiero sufrir, y la razón que dan los Vedas se llama karma. Karma. Kar en sánscrito, kar dhatu, quiere decir hago, lo que hago, yo. Lo que yo hago también tiene un resultado. Y y otra cosa que se trata mucho, especialmente en uno de estos libros, que es El cazador y el sabio, uno de las historias, se trata de, no de cazador y el sabio, el rey Bharata, las 3 vidas del rey Bharata, perdón. Y el cazador también se trata de esto de otra forma, ¿no? Y también Intriga del Palacio también habla del hecho de que somos un alma espiritual y no somos el cuerpo. Ese nos ayuda tremendamente, maravillosamente para superar muchos problemas y complejos y mucha ignorancia en la cual vivimos hoy en día, tratando de crear una igualdad artificial en base del cuerpo. Obviamente nuestros cuerpos, yo soy delgado, otra persona es corpulento, otra persona es muy fuerte, otra persona es muy inteligente. Y entonces los Vedas no pierden tiempo tratando de establecer una igualdad en un ambiente de tanta diversidad, sino enfatizar la igualdad en base que realmente existe, en base del alma espiritual. Y otro práctico, entonces el yoga, 8 pasos. Primer paso es disciplina. Y a veces nosotros escuchamos disciplina, disciplina es muy difícil. No, disciplina es necesario en cualquier aspecto de la vida de superación. Y la autosuperación, que es el tema principal en lo que estamos hablando hoy, es lo más importante. Entender quién soy yo y cuál es mi propósito, por qué estoy aquí, por qué hay problemas, por qué no puedo conservar constantemente la felicidad que anhelo tanto. Entonces, disciplina. Todos nosotros, todos ustedes, yo y todos ustedes hoy en día en la audiencia, todos han ido a la escuela hasta cierto grado y después algunos van a la universidad, otros a una escuela
vocacional, otros para aprender directamente de otra persona, pero siempre requiere disciplina. También las leyes, en cada país hay leyes, disciplinas, ¿para qué? ¿Para qué? Para que todos puedan ejercer sus derechos al máximo grado. También el derecho principal de todos nosotros y el propósito principal, entender mi verdadera identidad y vivir en un ambiente de igualdad. Eso es muy, muy importante, porque así podemos sentirnos muy bien uno con el otro. Entonces, llama, disciplina. Por ejemplo, si yo tengo una guitarra o un piano, para tocar me cuesta un poco, disciplina. Pero una vez que yo aprendo cómo tocar, es un gran placer. Entonces mismo los más grandes placeres de la vida requieren alguna disciplina. Llama ni llama. Niyama quiere decir el fruto de la disciplina. La yoga, meditación y otros procesos que nos ayuda a sentirnos mejor 24 horas por día. Después, asana, posiciones para que el cuerpo esté más relajado y como un buen instrumento para la autorrealización, autoconocimiento. Y pranayama, ejercicio de respiración para calmar el sistema nervioso. Y después pratyahara, disminuir las funciones innecesarias, exactamente como en una computadora o un celular, uno tiene una opción de minimizar el gasto electrónico. Entonces el proceso de yoga, de dharana, minimizar el gasto energético del cuerpo y mandar las energías al cerebro y al centro de nuestra conciencia, que es el corazón. Entonces, en el corazón, nosotros existe el alma, en el área del corazón, no dentro de la bomba, sino en el área alrededor, sentados sobre diferentes aires. Entonces, pratyahara, después dharana, minimizar las funciones externas. Dhyana quiere decir meditación, y samadhi, perfección espiritual. Ese es el proceso de yoga. Y luego otra cosa para ayudarnos a alcanzar esa perfección de yoga es la meditación. Todos ustedes ya saben cómo meditar. Otro día, hace poco, yo visitaba unos familiares que tienen un perro, y cada vez que yo comía, el perro se sentaba ahí sin mover su cabeza, mirando a mí, esperando, meditando en la comida. Entonces hasta un perro sabe meditar. Pero lo que debemos aprender, en qué debemos meditar para el máximo beneficio de la meditación. Este libro es perfecto para esto, para entender cómo hacer el máximo aprovecho con una mínima inversión energética para ser felices, para estar tranquilos y pacíficos. También uno de los libros habla de la paz, y vamos a repasar esto ahora en unos minutos. Entonces, meditación, Vedas, yoga, autosuperación. Este libro les ofrece un completo manual del desarrollo personal. ¿Qué es lo más importante? Vivimos en una sociedad que es muy autocéntrico, muy enfatiza mucho que uno debe estar bien. Y ese es natural para todos nosotros.
Pero es muy, en cualquier parte del mundo hay leyes, hay sociedades, etcétera, porque toda la humanidad ha aprendido que para estar bien personalmente tenemos que estar bien con los demás. Si no estamos bien con los demás, vamos a estar en un constante conflicto con otras personas, otras comunidades, otros países. Bueno, según las películas en otros planetas y también los antiguos Vedas hablan de todos los planetas, diferentes planetas y sus habitantes, no que todo el cielo es una pintura para los habitantes de la Tierra para entretenerlos en la noche, sino que todos los planetas tienen un propósito específico y tienen justamente hace como una semana, 10 días, apareció un artículo en la computadora cuando lo abrí, hablando de la vida. Decía posible vida en otros planetas. Y básicamente hablaba de que bajo las condiciones ideales del desarrollo de nuestros cuerpos y la vida como nosotros conocemos la vida, en otras palabras, nuestro cuerpo y nuestro ambiente, puede que la vida en otros planetas y el cuerpo y la existencia está hecho de otros elementos. Los Vedas hablan mucho de esto. Uno de estos libros específicamente habla de esto y voy a repasar en unos minutos todo esto. Entonces, esas literaturas hablan de cómo, cuán maravilloso, cuán complejo que es el universo, no simplemente en distancias y estrellas desconocidas y planetas que sabemos más o menos que tienen algunos gases, que tienen ese tipo de líquido, que tienen, pero no tenemos realmente la menor idea de, por qué existen, por qué están ahí. Entonces, ahora voy a dar un muy pequeño resumen de este libro, sus 3 historias principales, para que puedan entender la grandeza, cuán maravilloso que es el conocimiento del cual está derivado esas historias y creó esas historias. Primero, una historia, el cazador y el sabio. Ese cazador se llama Mrigarhi. Mriga en sánscrito es animal y Ari es enemigo. Entonces, básicamente su nombre era enemigo de los animales, porque era un cazador, pero un cazador muy cruel, porque no tenía educación, no tenía formación. Y él él cazaba animales, pero no las mataba, sino las mataba a medias y las dejaba sufrir. Entonces vino un gran sabio, Narada Muni. Este gran sabio decía, ¿por qué estás haciendo eso? Es muy cruel. Y básicamente, como hoy en día, nosotros vemos los animales como inferiores, mientras que los Vedas dicen que son almas como nosotros, solo que están más cubiertos por ignorancia. Pero a veces la ignorancia que cubre el ser humano, cuando el ser humano es envidioso de los demás o se siente mejor que los demás, hasta a veces su comportamiento se vuelve peor. Un gran sabio más moderno en la historia de la India que se llama Narottam, decía que los seres humanos envidiosos son los seres más peligrosos, porque hasta la cobra, o sea, hablando de la cobra original de la India, que tiene la capucha así, se puede controlar con melodías,
con mantras o vibraciones, con mirarles, se puede controlarles. Pero una persona envidiosa, nadie la puede controlar. Entonces, ese sabio empezó a explicar que no solamente es cruel lo que estás hablando, porque la crueldad es muy popular hoy en día. Hoy en día somos tan autocéntricos que no pensamos en los demás muchas veces. En lo más mínimo, en las actividades más mínimas. Hasta hay peleas entre familiares sobre herencias y tantos problemas, porque nosotros estamos tan externalizados, tan enfocados. Nuestra meditación es en objetos transitorios en vez de meditar en la persona dentro de nosotros. Tan interesados en adquirir, por ejemplo, Gandhi en la India, todos conocemos Gandhi, él decía, si todo el mundo busca lo que quiere, no hay suficiente para ni siquiera una persona. Pero si todo el mundo busca lo que se necesite, entonces hay más que suficiente para todos. Entonces esa codicia que nace de la ignorancia, de pensar que estamos aquí para adquirir objetos en vez de adquirir autoconocimiento, es uno de los factores más destructivos que crean tantos problemas en el mundo, especialmente en el caso del cazador que estaba matando animales. Y Narada Muni explicó al cazador, el sabio explicó que todas las personas, todas las vidas que vemos es un alma dentro de un cuerpo particular. Y todos son sirvientes del Supremo. Entonces debemos respetarles, no matarles. Y este cazador se volvió tan afectado, tan inspirado por las enseñanzas del sabio, que no solamente dejó de matar a medios a los animales, dejó de cazar, dejó de torturar, de matar, y se volvió tan sensible a las vidas de los demás que cuando el sabio Narada regresó con otro sabio, él dijo, aquí, mira, mi estudiante, que él estaba saltando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque estaba evitando los insectos. No quería pisar ni siquiera un insecto. Fue tan iluminado. Esa es una de las historias. Otra historia, siguiendo un poco en el mismo hilo, es la historia de Bharat Maharaj. Bharat Maharaj era un gran rey que vivió hace mucho tiempo. Y este rey tenía 100 hijos. Claro que las mujeres pueden pensar, qué trabajo para la señora. No, en esos tiempos los reyes podían tener varias esposas. Pero de todos modos, ese es otro tema. Él tenía 100 hijos. De los 100, 80, 91 se volvieron reyes o príncipes. Estaban involucrados en el gobierno. Y 9 de ellos grandes sabios. Entonces el rey se retiró al bosque para meditar. Y meditaba y llegó a un grado muy elevado de espiritualidad, de elevación espiritual. Y después, un día, él vio un venado, una cierva que estaba corriendo, siendo perseguido saltó dentro del río y estaba embarazada. Entonces el corriente era muy fuerte y la cierva no pudo sobrevivir y su cría, un pequeño ciervito, un pequeño venadito, salió y él lo rescató, la madre murió. Entonces él siendo un sabio, una persona muy compasiva,
lo curó y lo cuidó y después desarrolló mucho apego, como me imagino muchos de ustedes tienen mascotas, un perro, gato, ¿no? Caballo, no sé, pero uno quiere mucho a su mascota. Podemos ver las emociones, podemos ver la alegría, a veces la tristeza. ¿Cómo es que no son almas? Y si tienen tantos sentimientos, si podemos tener un intercambio tan maravilloso con ellos. Y después se apegó tanto en este venado que en un momento se perdió, él estaba muy preocupado y estaba meditando mucho en su venado y murió. Y murió y reencarnó en un venado. Pero un venado con el recuerdo de su vida anterior. Y dijo, yo me desvié de mi autorrealización. Y después él vivió su vida así. Murió y nació como Jad Bharat. Jada quiere decir torpe. Entonces, él era totalmente autorrealizado y se dio cuenta, yo no quiero desarrollarme en este mundo, porque simplemente voy a casarme y voy a tener muchas responsabilidades. Yo quiero desarrollarme internamente, espiritualmente. Y después, él, ah, él se comportó como un ignorante. Hasta sus hermanos, su padre dijo, no vamos a tratar de ocuparlo en nada. Y él estaba muy contento. Yo puedo meditar en el Supremo, en el Señor Supremo. Estaba muy contento. Después vino un rey y lo dijo, ese hombre es muy fuerte, agárrelo para llevar mi palenquina. Pero después él saltaba de un lado al otro. Y el rey dijo, paren, y empezó a regañarlo. ¿Por qué estás haciendo esto? Y Jad Bharat empezó a exponer toda una gran filosofía de la vida. Él dijo, yo simplemente estoy evitando las hormigas, porque tanto ellos como ellos son igual como tú, aunque tienen un cuerpo diferente. Tú piensas que eres un gran rey, pero tú vas a morir exactamente como estos. Y si no mejoras tu conciencia, tu destino no sería mucho mejor que el destino de ellos. El rey reconoció la grandeza de ese sabio y, y simplemente le pidió instruirme. Y la última historia es la historia Intriga del Palacio, un otro gran rey que tenía varias esposas, pero no podía tener un hijo, estaba muy triste. Después vino un sabio y dijo, ¿por qué estás triste? No tengo hijo. Él dijo, pero hijo, madre, padre, todos son relaciones transitorias. Pero el rey dijo, yo necesito un hijo para ser el próximo rey. Entonces él dio a través de su poder místico, la potencia tuvo un hijo, pero las otras esposas de la reina que tuvo el hijo se volvieron envidiosas, envenenaron el hijo. El rey lamentó. Vino el sabio con otro sabio, Angira, y vieron el rey tan triste. Dijeron, ¿por qué? Murió mi hijo. Sí, pero la muerte es inevitable. Sí, pero estaba lamentando. Y por su poder, ellos trajeron de vuelta la vida dentro del cuerpo. Él dijo, mi hijo. Y el hijo dice, ¿cuál padre eres tú? Yo he tenido tantos padres. El rey entendió que mi hijo es un hijo por algún tiempo, pero mi relación con el Supremo es eterno. Y el amor que yo siento para mi hijo es un derivado del amor que siento para el Supremo. Desarrollando ese amor original, todo el amor que tengo para mis familiares, mis amigos, mi comunidad va a aumentar más. Y no solamente eso, mi comunidad, como dice Jesucristo en la Biblia. Ustedes dejen sus hermanos y hermanas y por favor, vengan conmigo
tendrán miles de hermanos y hermanas. En otras palabras, con el autoconocimiento nosotros podemos ver que todos somos iguales, todos somos de la misma familia espiritual. Entonces, eso es un pequeño resumen de las 3 historias, ¿no? Que están esperándoles con ese gran libro y muchos más libros que nosotros tenemos. Que, simplemente ustedes piden de su librería y nosotros llevaríamos toda una biblioteca de libros hablando de una gran civilización, gran filosofía, yoga, meditación, muchas cosas simplemente para ayudarnos a ser mejores personas, ser más felices, ser más completos y ser más pacíficos ante cualquier situación de la vida. Bueno, yo agradezco mucho la atención de ustedes. Ahora nosotros podemos dejar algunos minutos para cualquier pregunta o cualquier duda que ustedes tendrán acerca de mi presentación. Ojalá que he podido despertar algún interés en ese gran libro y grandes libros de conocimiento maravilloso del desarrollo interno, desarrollo personal que están esperando a todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Surge la pregunta, ¿cómo puedo aplicar estas historias en mi vida personal? Muy buena pregunta. Cada historia tiene una lección muy importante. Por ejemplo, el cazador, que tenemos que entender que donde vemos vida, debe existir entre nosotros amor. Debemos tratar de ver la conexión no solamente con los seres humanos, como el maestro Prabhupada decía tantas veces, que también los animales son ciudadanos mexicanos o ciudadanos de otro país, dependiendo en dónde vivimos. ¿Por qué no tienen derechos? Debemos tratar de entender, por ejemplo, científicamente se ha comprobado que cada especie de la vida es muy importante para el sistema ecológico. Y también cada especie de la vida es más importante para el sistema filosófico, el sistema de balance de conciencia, porque la conciencia es la energía del alma. Ojalá que se conteste la pregunta un poco. Bueno, voy a los otros 2 rápidamente. Del cazador de Jad Bharat, para enseñarnos que no debemos dedicar nuestra vida a estudiar o de contemplar las cosas que son tan temporales y etéreas que generalmente la sociedad moderna, porque es buen negocio hacernos pensar en cosas superficiales, sino para despertar dentro de nosotros un análisis, ¿qué es realmente necesario para mí? Y eso es importante. Y lo que es más necesario es el desarrollo de conciencia. Conciencia es la energía que conecta el alma con un objeto. Cuando la conciencia está en su máxima manifestación, nos conecta con el objeto máximo, Dios, el Supremo. Cuando la conciencia está en su mínima manifestación, estamos concentrados dentro de nosotros mismos, autocéntricos, ¿no? Codiciosos. Entonces, el desarrollo de conciencia quiere decir ser más respetuoso a todos, más amable, más amistoso. Y en la última palacio de la intriga en el palacio, última historia, la enseñanza para la vida
es que debemos entender que el alma es el verdadero habitante de este cuerpo. Y familia, país, amistad y diferentes aspectos de la vida son, son diferentes medios o posibilidades de desarrollar nuestra conciencia, que es el verdadero propósito de la vida. Entonces ahora la pregunta, ¿qué significa tener una buena vida espiritual? De hecho, el espíritu es la base de todo. En nuestro libro, uno de nuestros libros principales, Bhagavad Gita, dice, Aham sarvasya prabhavo marta sarvam pravartate. Quiere decir, todo lo que es espiritual y todo material desciende del Supremo. Entonces también la materia proviene del espíritu. Y como yo empecé con la explicación, un manual debe indicar cuál es el propósito de lo que representa ese manual. Entonces el manual de los Vedas, el manual de los libros, de sus libros, y el libro en particular, está presentando una oportunidad de crecer y de ser feliz, de no ser perturbado por las condiciones cambiantes de la vida, sino de saber cómo utilizarlas y convertirlas en algo positivo y progresivo. Entonces, buena vida espiritual quiere decir entender que soy espíritu y alimentarme espiritualmente. Nosotros tenemos una pequeña historia sobre un pajarito dentro de una jaula, que un hombre compra un pajarito dentro de una jaula hecho de oro, muy opulento. Y la jaula es tan bella que pasa todo el tiempo limpiando la jaula, pero se olvida de alimentar el pajarito y finalmente el pájaro muere y se queda con la jaula. Entonces, la jaula nuestra es el cuerpo o el ambiente en que vivimos. Y yo soy el pájaro adentro, el alma. Si toda mi meditación está en el cuerpo, que va a desaparecer, entonces estoy desperdiciando mucho tiempo que puedo usar para tener una buena vida espiritual, para entender la evolución espiritual que es el propósito máximo de la vida humana. Y después una pregunta aquí. Tengo una pregunta, ¿cómo se interpretaría el fuerte apego que una madre tiene con sus hijos? Gracias. Sí, esa es una enseñanza que también existe dentro del libro. Y la enseñanza es que yo empecé a explicar eso. La fuente de todo amor es Dios, es el Espíritu. Y la relación que nosotros tenemos con ese Espíritu es una relación amorosa. Entonces, si yo estoy conectado con el fuente de amor más, ¿no?, más potente, entonces el amor que yo puedo exhibir es más potente. Pero cuando no estoy conectado con este fuente, yo voy a buscar el sustituto que es más cercano a mí, donde siento ese amor, esa conexión con otro objeto o otra persona. ¿Y cuál es el más fuerte? Madre con hijo, más fuerte. Pero ese es es derivado del amor que nosotros tenemos con la persona de quien eternamente dependamos, del Supremo. Entonces, pero si yo me conecto con el Supremo, el amor para mi hijo o mi madre o mi hermano va a aumentar más, porque yo estoy sintiendo más amor y yo puedo exhibir y yo puedo recibir más amor. Estoy conectado con la fuente de todo amor.
Entonces, así podemos entender que más cercano que una persona es, más fuerte que es el amor. Y cuando podemos entender que la persona más cercana a nosotros, Dios, Paramatma, el alma suprema dentro del corazón, es la persona más cercana. Y dejando que fluye ese amor en mi corazón entre el alma y el superalma, el amor que yo, el amor que existe entre yo y otras personas también va a aumentar más. Y también voy a poder sentir más amor por todo el mundo. Aquí hay una pregunta. Algunas personas opinan que el yoga y el cristianismo es incompatible. ¿Realmente es así? Bueno, como yo expliqué, yoga quiere decir vincularse y quiere decir vincularse con el Supremo. Entonces, cuando yo estoy vinculado con el Supremo, entonces mi amor es perfecto. O sea, ese es el propósito del cristianismo, del hinduismo, del islam, de cualquier religión en el mundo, es conectarse con Dios. Pero desafortunadamente, al no entender eso bien, que ese es el propósito de la vida humana, nosotros tratamos de tener la relación mínima con Dios, de agradecerle por lo que nos ha dado. Y debemos ser agradecidos, pero no debemos simplemente pensar que Dios existe como Santa Claus para darnos regalos, sino existe, o sea, nuestra relación existe para sentir amor divino. Una pregunta, ¿cómo lograr cambios de profesión? ¿Cómo generar abundancia? Bueno, hay que entender qué es abundancia. Abundancia, por ejemplo, al nivel interno, la abundancia de conciencia es ilimitada. Pero la abundancia material es un peso. Por ejemplo, un ejemplo, uno compra un coche, un automóvil, muy bonito por el primer año, después empieza a fallar esto, después los niños botan sus bebidas y huele, y después hay problemas mecánicos, ¿no? Entonces la abundancia externa a veces complica la vida. Por eso en Bhagavad Gita dice, Nir Yoga Kshema Atmavan. Adquirir algo es difícil, conservarlo es más difícil y dejarlo es aún más difícil. Entonces, mejor adquirir lo necesario y no lo innecesario. Aquí, la práctica de yoga me conecta con la conciencia. Sí, de hecho, usted ya está conectada con su conciencia, es la energía del alma, ya siempre existe, pero exactamente como una luz. Yo tengo aquí una luz blanca. Si yo pongo un papel de otro color, voy a tratar a ver si funciona. ¿No? Así todo se vuelve más rosado. Es un papel rosado. Entonces, la conciencia original es espiritual. Existe entre nosotros y el Supremo. Pero cuando ponemos capas de interferencia, capa mental, capa intelectual, capa de olfato, capa de tacto, capa de los sentidos, cuando la conciencia tiene que ser filtrado a través de todas esas capas que cubren nuestra identidad original, sale materializado. Pero cuando la conciencia se dirige directamente al Supremo a través de la práctica de yoga espiritual, entonces esa conciencia no es una cuestión de tener conciencia, es una cuestión de tener una conciencia más libre de interferencias. Ojalá que
se conteste su pregunta. Estoy contestando un poco rápido porque creo que solo tenemos un minuto más. Ah, entonces, no sé si hay una pregunta rápida antes que nosotros terminamos. Bueno, entonces llegó al final. Ojalá que he podido conectarme con ustedes y explicar la gran oportunidad que tienen por tener este libro y otros libros de nuestra ah, casa editorial, Bhaktivedanta Book Trust. Por favor, habla con su librería si necesitan este libro o otros libros y nosotros vamos a poder proveerlos para su crecimiento interno, espiritual y personal. Muchísimas gracias. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese es el gran mantra o vibración sonora que eleva la conciencia y que todos esos libros transmiten para nuestra paz interno y para nuestra felicidad eterna. Gracias por su participación. Espero que todos disfruten una buena noche y una vida más espiritualizada.